El pueblo quiché opina. La Alcaldía Indígena del Quiché, Canal 35 de Sistecom, Xolabaj TV y Asociación Maya Ucushbe te invita a que nos sintonices todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana al programa El pueblo quiché opina, por la frecuencia 90.7 FM Radio Quiché y por la frecuencia 93.5 FM Xolabaj Radio. Un espacio donde abordaremos temas coyunturales y lo que ha implicado la pandemia del COVID-19 en los territorios de Iximuleu, Guatemala. Te invitamos a seguir la transmisión en vivo por Facebook. Nos encuentras como Asociación Maya Ucushbe y Canal 35 de Sistecom. Saqrigalshik, Maltiosh, Kulrokojitat Berlok, Irikoquilok, pre programa Ubi El Pueblo Quiché Opina. Como etamalak, no el miércoles, Kochaupanok, Kashakpanok, Kebuship Katsir, Pui le Urikomre Katinimit, Puishimuleu, y Malak Maltiosh. Muchísimas gracias por los que nos ven, los que nos escuchan. El programa El Pueblo Quiché Opina, que se transmite todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Nuestra intención es abordar los problemas sociales que enfrentamos en el país Guatemala, lo que enfrentamos los pueblos indígenas, la sociedad guatemalteca. Pues para nosotros es de gran importancia trasladar información, análisis, para que nos sirva para la reflexión, para que nos sirva para tener criterio propio, para que nos sirva para seguir conociendo del porqué los problemas que enfrentamos en el país. Pero como siempre, al inicio del programa, pues hacemos mención de las energías que nos gobiernan cada día. Y el día de hoy es el Oshib Ir. Oshib es tres, las tres energías, y el Ik es el viento, ¿verdad? Como ustedes saben, nuestras abuelas y abuelos pues le dieron una gran importancia a todos los elementos que es determinante para la vida de los seres humanos, para la vida de todos, ¿verdad? Y entonces en el Ir es el aire que respiramos, es el que nos hace el contacto, la oportunidad de hablar, de escuchar, de enviar mensajes. La posibilidad en este momento de trasladar nuestras palabras es gracias a las energías del viento, ¿verdad? Como ustedes saben, un elemento principal y determinante para la vida. E incluso podemos pasar algunas horas sin alimentación, podemos pasar algunas horas sin el sagrado líquido del agua, pero no podríamos pasar de 5 a 10 minutos sin el aire. Es tan importante para la vida, para todos los seres vivientes, ¿verdad? El aire nos alimenta, por eso la gente dice respira aire, ¿verdad? Y por eso nuestras abuelas y abuelos siempre hablaban la gran necesidad de cuidar nuestro entorno, ¿verdad? Porque cada vez se habla de que hay aire contaminado. En las ciudades más grandes en el mundo, Buenos Aires, México, Los Ángeles y la ciudad capital de Guatemala, ¿verdad? No hay ningún control de la contaminación que provocan la cantidad de vehículos, pues prácticamente ya no respiramos aire puro. Entonces, el día de hoy, nuestras abuelas y abuelos nos dejaron que tenemos que cuidar nuestro entorno, ¿verdad? El día de hoy también queremos decirles, seguimos con un tema central, importante, que lo hemos abordado de diferentes formas, la complejidad que vive el país. Como ustedes saben, Guatemala, pues prácticamente hay inestabilidad. A veces pareciera que ya vamos caminando bien y comienzan los tropiezos, los obstáculos que generan grupos interesados en que en nuestro país no existan democracia, no exista derechos para todos los pueblos. El derecho es para ellos nada más, para ellos para explotar, para mantener el racismo, la explotación, el patriarcado, pues a eso nada más le apuestan, ¿verdad?
Y entonces por eso el día de hoy, pues hemos invitado a un amigo de muchos años, que muchos de ustedes lo conocen, saben sus grandes aportes en todos estos análisis que hay en Guatemala, y hemos invitado a Miguel Ángel Sandoval. Eh, Él es sociólogo, periodista, fue columnista del periódico, actualmente columnista de Público GT y prensa comunitaria. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sabemos de la cantidad de actividades que tienes, pero siempre has apoyado nuestro programa con tu participación, con tu presencia, con tus análisis. Pues bienvenida al programa El Pueblo Quiché Opina. Adelante. Bueno, te decía, gracias, Domingo. Para mí es mucho gusto participar en el programa y sobre todo sabiendo que se atiende, se llega a un público eh, muy significativo que generalmente no forma parte de las preocupaciones de otros medios y precisamente por eso me da enorme satisfacción. Es Miguel Ángel, un tema bastante... ¿Se escucha ahora? sí te Sí, escucho. Ya, solo quería, ¿me escuchas? gracias. Sí, 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 te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Tú me Sí, sí, escuchas? sí, Ah, totalmente. excelente. Excelente, Sí, excelente. sí. Muchísimas gracias. Gracias. Mira, Miguel Ángel, como sabemos, hay dos temas centrales en el país. Se anunció, pero yo creo que se necesita mayor socialización, profundización. Uno es a 40 años de la vigencia de la Constitución de Guatemala y el otro punto a 29 años de la firma de los acuerdos de paz. Este primer punto, la vigencia de la Constitución, a mí me gustaría que nos hicieras un pequeño contexto que había antes de esta Constitución vigente en el país. Uno. Dos, esta Constitución en el país realmente está funcionando, se está respetando, no se está respetando. ¿Qué está pasando en Guatemala? Adelante, Miguel Ángel. Híjole, bueno, buenos días. Es un tema bastante que requiere ponerle mucho ojo, porque si recordamos, durante los años previos a la elaboración de la constitución política del país, en Guatemala hubo una serie continuada de gobiernos militares, golpes de Estado y ese tipo de prácticas que por suerte ahora no existen, aunque algunos señores y señoras del pacto de corruptos hayan intentado provocar por todos los medios de un golpe de Estado desde las elecciones del 2023, sin éxito, por supuesto. Pero menciono esto porque esa fue la tónica de los años previos a la elaboración de la Constitución, en donde un gobierno militar que existía había derogado la Constitución anterior y se gobernaba por decretos militares. Es decir, no había nada más que decretos militares y eso pues era lo que funcionaba como legislación en el país de alguna manera. Y corresponde quizás a los momentos de mayor intensificación de la guerra en Guatemala y posterior a las grandes ofensivas del 81, 82, con la ola de violencia, masacres, etcétera, todo eso. Y hay un momento en que existen algunas condiciones en algunos sectores del país, importantes por supuesto, para convocar a una asamblea constituyente.
una asamblea constituyente en donde participan un poquito más de 80% de la población, ¿verdad? La mayoría de expresiones políticas, menos las expresiones en armas. Eso que quede claro, ¿no? Todo esto no participa de esa constituyente y se elabora una constitución que tiene como telón de fondo la guerra, que tiene como necesidad fundamental generar las condiciones en el país para regresar a la institucionalidad, para que se pueda desarrollar de alguna forma eh, este, esos contactos, esas relaciones en una sociedad democrática, cosa que en ese momento estaban lejos de existir. Y creo yo que el tener como trasfondo la guerra, el conflicto armado, da como resultado que existan eh, momentos en donde los constituyentes son capaces de producir un texto que al analizarlo uno entiende que es para Guatemala un texto progresista, para nuestro país y las condiciones en que se viven, es un texto que permite, quizás por primera vez, varios planteamientos que lamentablemente no llegan a buen puerto, pero que están inscritos en la Constitución, que todo el mundo dice respetar. Uno de ellos es el reconocimiento de la perspectiva comunitaria en el marco democrático, ¿cierto? Y otro, el reconocimiento de la existencia de etnias, pueblos, etcétera, que es necesario darles, dotarles, permitirles, hacerles posible, crear las condiciones para que ejerzan sus derechos políticos, culturales, etcétera. Y esto es, digamos, parte de esa constitución que tiene otro de sus ejes, una importante reforma del Estado, que es algo que no se había contemplado antes y que esto lo contempla. Ojo, repito una vez más, con el conflicto armado como trasfondo de todo eso o como condiciones eh, que permiten que eso se lleve a cabo. Por esos contenidos, por esas condiciones, por esas realidades del momento, es que cuando se inicia muy poco tiempo después, la Constitución es en 85, las negociaciones para la firma de la paz inician en 87, apenas 2 años después, con un marco internacional que luego podemos conversar de ello, pero en ese momento los contenidos de la Constitución, fuera de algunas críticas que se hagan, fuera de la necesidad de incorporarle algunas reformas, ¿verdad? Sí permiten una base importante para que se pueda encontrar un acuerdo político que más adelante se exprese en los acuerdos de paz. Sin embargo, no es tanto lo que en este momento, no es tanto que me interese mucho la ingeniería que se utiliza para la Constitución y los acuerdos de paz, sino destacar un hecho que me parece relevante, y es que tanto los contenidos de la Constitución como los contenidos de los acuerdos de paz siguen siendo vigentes, pero sobre todo incumplidos por la oligarquía de este país, por las élites conservadoras de este país, y por lo tanto siguen siendo una tarea pendiente de Guatemala. Sí, si hacemos una revisión del conjunto de temas de la Constitución política y de los acuerdos de paz, vemos que en su gran mayoría han sido incumplidos. No se han respetado, se han olvidado, se han engavetado. Y esto es parte de una preocupación central,
porque se trataría de una sociedad que no respeta los principales acuerdos políticos a los que se llegó en circunstancias especiales en finales del siglo XX. No se respetó la Constitución y no se respetó los acuerdos de paz. Entonces, ¿cuáles son las normas que rigen el funcionamiento de esta sociedad? ¿Cómo podemos vivir con cierta armonía si los principales instrumentos políticos, como son la Constitución y los acuerdos de paz, no se respetan? Es decir, estamos en una especie de limbo legal, de limbo jurídico-político, en donde realmente lo que funciona son los intereses empresariales, los intereses de los sectores comerciantes, finqueros, etcétera, pero no los intereses de la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, tenemos en la Constitución política la reforma al sistema electoral y de partidos políticos, ¿no? Es una reforma que está planteada desde ahí y ha sido una lucha permanente de entonces a la fecha para que tengamos una ley que se respete, una ley que sirva, una ley razonable, una ley con la que todo el mundo se sienta identificado, pero no ocurre eso. Al contrario, lo que hemos tenido es que una ley emitida hace no sé cuántos años gradualmente fue perdiendo importancia, sentido, respeto, y hoy nos encontramos con una ley electoral de partidos políticos que todo el mundo dice que hay que reformar, pero en la reforma que se le deja en manos a los partidos políticos que existen, y yo digo al remedo de partidos políticos que existen, se les deja en manos la reforma de una ley que si la hacen como debería de ser, les afecta, razón por la cual no la hacen. Si tenemos remedos de partido que no van a darse ellos mismos una ley progresista, democrática, relevante, sino que van a tratar de ajustarla a sus intereses mezquinos y por eso unos y otros son cómplices en el irrespeto de las normas fundamentales de la Constitución y unos y otros son cómplices en el mantenimiento de un Estado en donde todos los principios constitucionales y todos los principios o planteamientos de los acuerdos de paz no se cumplen. Quizás haya un par de ejemplos que hace falta destacar. Cuando las élites se dan cuenta que en los planteamientos de la Constitución se ha ido un poquitito más lejos que lo que ellos consideran para sus intereses, hacen unas reformas en 1994. Luego del intento de golpe o autogolpe, como se llame, de Serrano, ¿verdad? Se hacen unas pequeñas reformas, aparentemente pequeñas, porque son 2 o 3 artículos, pero uno de ellos tiene el mensaje directo de que es una reforma para los históricamente dueños del país, ¿verdad? La oligarquía, en detrimento del Estado, del gobierno. Y es la ley que prohíbe al Banco de Guatemala hacerle préstamos al gobierno, darle plata al gobierno, si no es a través de los bancos del sistema. Es decir, el sector financiero se sirve con una cuchara grande y entonces el Banco de Guatemala le da plata a los bancos y los bancos le prestan al gobierno. En esta operación, el sistema financiero guatemalteco, los bancos, ¿verdad? Se ganan un 10% sentados sin hacer nada. Porque el Banco de Guatemala les da, digamos, a 2% la tasa de interés a los bancos privados, los bancos privados se lo dan al gobierno a 8, a 10. El gobierno le paga a los bancos y los bancos le pagan al Banco de Guatemala. Con esto, los señores del sistema financiero se llenan de plata sin mover un dedo, porque son operaciones electrónicas. De pava,
Esas son las reformas que se le hicieron a la Constitución en 1994, entre otras. Y la idea de las famosas comisiones de postulación para los distintos cargos de magistraturas, fiscales, etcétera, que ya vimos que son la mejor manera de desviar los derechos políticos de la gente, los derechos sociales de la gente y de formar las instituciones jurídicas del país. Por esa razón es que junto al no cumplimiento de temas fundamentales de la Constitución, se le ha ido tratando de quitar cada vez más las pocas uñas y los pocos dientes que en su momento tuvo. Y eso pues obviamente no lo podemos permitir desde una perspectiva ciudadana. ¿Qué problemas tenemos acá? Quizás uno de los mayores problemas sea que se quiso construir una democracia sin ciudadanos. Pues, la gente desconoce sus derechos, la gente no sabe exactamente para qué sirve la Constitución, la gente no sabe exactamente en dónde está el papel de la Constitución en su vida cotidiana y por eso la gente se despreocupa de ello. Y me parece normal. Pero esto es uno de los temas que explican por qué hemos tenido esa deriva hacia un Estado prácticamente sin normas, sin leyes, en donde se funciona a capricho y a voluntad de unos pequeños grupos. Es lo que se ha querido hacer en el último tiempo desde lo que llamamos el pacto de corruptos, pero lo podemos ver un poquito más adelante. Aquí, con esto de ir poniendo algunos ejemplos, pongo otro. Uno de los temas que es impresionante es cómo toda la gente que se somate el pecho diciendo que la Constitución hay que respetarla porque la Constitución y la ley, etcétera, se olvidaron de lo siguiente. En los artículos de la Constitución del 66 al 70 se establece el reconocimiento de los pueblos indígenas, de las comunidades, de los idiomas y un montón de cosas. Y se anuncia que una ley va a regular todo. Se emitirá una ley de acuerdo con estas ideas básicas para que exista una ley de pueblos indígenas, ¿cierto? Son 40 años en que eso está olvidado, 40 años en que eso no se trabajó, 40 años en donde cualquier intento de hacerlo se bloqueó. Entonces, ¿estamos cumpliendo o no la Constitución? Yo digo que no. No se ha cumplido la Constitución, al contrario, se ha deformado la Constitución, ¿verdad? Al momento de la firma de los acuerdos de paz o de encontrar que la Constitución podía ser una base para empujar una serie de transformaciones al país, no teníamos una idea del alcance que esto tenía, pero sobre todo no teníamos una idea clara de la manera en que esa Constitución se había elaborado, pero a contracorazón de las élites, a contramano de las élites, ¿verdad? Es decir, con la oposición de las élites, que poco a poco se fueron dando cuenta de que esa Constitución no les convenía y por lo tanto había que bloquearla en la práctica. Son las reformas del 94, entre otras, y las actitudes que se han mantenido desde entonces en relación a la Constitución. Con mayor razón los acuerdos de paz. O sea, los acuerdos de paz siguen siendo una agenda básica mínima, pero no se empuja, no se impulsa. Se hicieron pequeñas obras de teatro sobre el cumplimiento, pero nunca se avanzó realmente en los contenidos centrales de los acuerdos de paz. No es casual que hoy día la reforma política, la reforma constitucional, la reforma del sector justicia, la reforma educativa, los derechos de los pueblos indígenas, 5 temas, sigan pendientes. De la misma manera que el desarrollo rural, de la misma forma que el tema del cambio de roles en la Constitución para las fuerzas de seguridad. Todo eso sigue pendiente. ¿Y por qué no se impulsa?
Aquí entramos a un tema que mucha gente se pregunta en la actualidad. Este gobierno tiene en su planteamiento general la lucha contra la corrupción, por el rescate de las instituciones y por el cumplimiento de los acuerdos de paz, ¿cierto? Lo plantea claramente. Y lo que tenemos es que la mayoría de esfuerzos encaminados a cumplir con todo esto fueron desbloqueados desde el día en que se inició todo el proceso político en la segunda vuelta electoral, el periodo de la transición hasta el 14-15 de enero del 2024, y de entonces a la fecha, mediante dos vías fundamentales. Uno, la utilización del sistema judicial como una especie de valladar contra los esfuerzos de empujar algunos cambios. Y segundo, la utilización de la investigación penal o de las funciones del Ministerio Público para oponerse de manera abierta en contra de lo que hace la institución presidencial. Y si a esto le sumamos el rol jugado por el sistema político del país, nos damos cuenta que un gobierno que tenía inicialmente y que mantiene intenciones de hacer algunos cambios centrales en el país, no ha podido realizarlos por la oposición de todo el sistema de partidos políticos, del sistema judicial, del Ministerio Público, de la Corte Constitucional y de sectores vinculados a los medios de comunicación y la opinión pública. Esto nos habla de dificultades importantes. Sin embargo, yo retengo un punto que planteaba en un balance que intentaba hacer a principios de año, en donde decía que Guatemala había tenido durante 2024 un año sin hegemonía de las mafias, un año sin hegemonía de los corruptos, un año sin hegemonía de esa derecha oligárquica, ¿verdad? Y hoy nos damos cuenta que esto es así, pero que para empujar transformaciones de mayor calado, digamos, de mayor profundidad, es bastante difícil por estas oposiciones que hay. Ahora, ya no son oposiciones de personajes que uno considere que se oponen porque sí, no. Son personajes ligados a la corrupción, uno, y dos, que es lo más curioso, rechazados por lo menos por 40 países en el mundo, pero no cualquier tipo de país, sino países que han sido aliados históricos de la propia oligarquía guatemalteca, países que han sido, digamos, socios de procesos económicos, sociales, políticos, culturales de Guatemala. Es decir, la historia guatemalteca no se entiende sin la relación con Estados Unidos en los últimos 100 años, digamos. La historia político-cultural no se entiende sin las relaciones con los franceses en los últimos años, o los españoles, no sé cuánto tiempo. Y estos países precisamente son los que dicen ahora que hay una lista de 50, no sé cuántas gentes más, que tienen prohibido ingresar a esos países por corruptos, por enemigos de la democracia. Y esto lo ven los señores señalados de corrupción y de tantos delitos contra la democracia, lo ven como un mérito. Es decir, tan mal estamos en Guatemala
¿verdad? Que aceptamos que estos señores que tienen prohibición de entrar a 50 países por corruptos y por enemigos de la democracia, digan aquí tranquilamente que esas prohibiciones son una medalla más, que son un mérito. Y observamos en ese momento el rol del sistema de justicia, porque lo mínimo que tendría que hacer el sistema de justicia y el Ministerio Público es de oficio, analizar estas acusaciones muy serias, muy severas en contra de estos grupos y simplemente hacen silencio rotundo. No se preocupan, no, no actúan, no toman medidas y dejan que eso pase y dejan que eso pase invocando un principio de manera equivocada, que es el tema de la soberanía. Sí, ahora vemos cómo los corruptos, los antidemocráticos, los enemigos de la Constitución y los acuerdos de paz, ¿verdad? Son, digamos, confesos y circulan con total impunidad en el país. Y ello no se podría permitir si fuéramos un país democrático con todas las de ley, con respeto y funcionamiento constitucional, con respeto y funcionamiento de acuerdos políticos sustantivos como los acuerdos de paz. Yo creo que todo esto merece ser revisado, todo esto forma parte de esa crisis que vivimos en el país, que no siempre se entiende de dónde arranca y por qué. ¿Ya? Es parte de lo que creo que merecemos discutir ahí ampliamente. Miguel Ángel, en el país, los pueblos indígenas, un sector, yo diría, bastante importante, pues al Estado lo ven como el Estado de la continuidad del colonialismo, del saqueo, de la explotación y del racismo en Guatemala. Si bien es cierto, se han hecho varias constituciones en el país en diferentes momentos para resolver las grandes crisis, pero este pensamiento de que el Estado no es para la sociedad guatemalteca, sino el Estado es un instrumento al servicio de una clase dominante de herencia colonial, me parece que sigue en el pensamiento de esta gente. Y pues cuando nos compartas todos estos grandes obstáculos que hay y uno se pone a pensar, eh, los intentos. Yo digo que hay intentos. Esto que decías, el gobierno cumplió un año sin, ha impedido a que haya un control total del pacto de corruptos al Estado de Guatemala, pero los retos son muy grandes, el desgaste es muy grande y la manipulación es muy fuerte. Yo me pongo a pensar hoy por hoy, eh, todos sabemos que ahí enfrente del Parque Central, ahí están varias champas de maestros y muchos de estos maestros seguramente engañados, ¿verdad? Porque sí, hay que aceptar la realidad. En Guatemala, un gran porcentaje de la población estudiado y no estudiado desconoce la historia del país. Esta es una realidad en la que vivimos. Cuando vamos, escuchamos la gente ya con una profesión universitaria, muchos no se interesan, no les llega, no les llama la atención, hay una pereza mental para conocer y estudiar y entender la historia de nuestro país. Y por eso le habíamos puesto el programa en una coyuntura compleja. Pero no es una coyuntura, sino la continuidad de varias coyunturas. Cuando se intenta salir de la situación, vienen nuevamente estos grandes problemas. Pero antes de darte la palabra, Miguel Ángel, queremos agradecer a los que hacen posible que llega
esta conversación o estas conversaciones a diferentes territorios. Nos referimos a Radio Quiché, a Xolabaj Radio, a Radio Jornalera, a TV Tsunuya, a Xolabaj TV, a Colectivo de Jóvenes Indígenas y Campesinos, al Comité de Unidad Campesina Quiché, a Radio Época Online, a Castajibal Cevica, a la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, a Radio Alforja Jornalera, a la Asamblea Departamental Multisectorial, Quiché, a Quemap, a Conectados con Cunén y a Consejo del Pueblo Maya CPO Quiché. Y pues gracias por hacer posible de llegar este programa a diferentes territorios, tanto nacional como internacional. Y también queremos pedirles disculpas, porque seguramente porque está bastante nublado, pues hemos tenido problemas en la comunicación, a veces se corta la intervención, la información que nos está trasladando Miguel Ángel. Pues mil disculpas, pero esta parte es donde ya no podemos hacer mayor cosa. Nuestra intención es hacerles llegar lo mejor del programa. Pero antes de darle la palabra a Miguel Ángel, me gustaría que pudiéramos escuchar una música, que ya tenemos rato de no poner música en el programa, y regresaremos para seguir dialogando con Miguel Ángel Sandoval. Muchísimas gracias, gracias por seguir con el programa El Pueblo Quiché Opina. Estamos dialogando con Miguel Ángel Sandoval y abordando el tema, una coyuntura compleja en la que estamos viviendo en el país, pero él nos da una cantidad de elementos para entender de que esto viene de muchos años atrás y hace referencia de dos acontecimientos tan importantes como
la elaboración y aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de nuestro país de hace 40 años y que si bien no se ha cumplido, ha sido producto de una clase dominante en el país que rechaza todo cambio. Yo recuerdo muy bien cuando se habló de la necesidad del pluralismo jurídico, empezaron a atacar de manera brutal. Cuando en 1999 también se intentó hacer cambios, reformar la Constitución, también fue un ataque brutal en contra de cualquier cambio que beneficie a los pueblos. Pero cuando es para beneficio de ellos, sueltan dinero, compran diputados, hacen una cantidad de marufias para ser beneficiado cada vez mucho mejor. Entonces, esta situación me parece que es importante. Miguel Ángel, estos dos acontecimientos, ahí vienen los acuerdos de paz. A mí me gustaría que nos queda todavía unos cuantos minutos, que pudieras compartir con nosotros tu análisis sobre lo que puede pasar. Dos acontecimientos muy fuertes que vienen. El próximo año hay cambios en la CC, la fiscal y otros espacios o parte de la estructura del Estado. ¿Cómo lo ves? Y el otro año prácticamente también ya se estaría iniciando ya los preparativos para las elecciones. ¿Cómo estaría? Estos Ya, dos temas me gustaría que pudieras compartir con nosotros. de acuerdo, sí. Pero solo quisiera antes de ello referirme a algo que me planteabas antes de la música, Mingo, y es cómo veía el tema yo de este movimiento del magisterio, de un sector del magisterio. Y creo que acá te puedes encontrar con algo que revela mucho cómo se expresan las diferentes oposiciones a los procesos de avance, de cambio, de reforma en el sector de la educación guatemalteca. El año pasado, la ministra de Educación actual, ¿verdad? Hizo un planteamiento que cuando yo lo escuché por radio, por cierto, ¿eh? Me llamó poderosamente la atención porque dije, ¿y esto qué significa? Y se refería la ministra a que tenía en las escuelas primarias y secundarias una dificultad en la lectura y escritura de los muchachos, de los alumnos, y lanzó un programa nacional de actualización en lectoescritura a los alumnos de primaria y de secundaria, por una sencilla razón. Los muchachos no sabían leer y si leían no sabían, no podían entender lo que estaban leyendo. Eso nos dice dos cosas. La primera, que la educación realmente necesitaba cambios relevantes. Y dos, que en este proceso había una responsabilidad enorme de los maestros. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo, ¿cierto? Si el maestro no enseña a leer y no enseña comprensión de lectura, entonces, ¿qué está haciendo? Eso es delicado y había que abordarlo. Entonces, esto me lleva a un planteamiento que ha hecho, por ejemplo, el Sindicato de Maestros en el último tiempo en educación. Si su función no es únicamente eh, eh, servir de apoyo a gobiernos o atender demandas salariales de los maestros, sino también contribuir en el proceso educativo. Y si resulta que tenemos un problema muy grave en la lectoescritura de los muchachos, de los alumnos de primaria y secundaria, por eso llegan los muchachos de la secundaria a la universidad y no entienden las clases, no fueron formados adecuadamente, y los patojos de sexto año medio leen, medio escriben, y eso es un fenómeno muy, muy delicado en la educación. Agreguémosle, para referirme al actual conflicto con los maestros o con un sector
sindicalizado, que el gobierno de manera, digamos, como una decisión soberana, aumenta los sueldos de los maestros. Y entonces, si sus funciones como educadores no las están cumpliendo, si encima se les hace aumento a sus salarios y no regresan a dar sus clases, me parece que hay un problema muy complicado, que no depende tanto de las autoridades ministeriales, sino que depende fundamentalmente de una actitud intransigente de un pequeño sector sindical ahora, ¿verdad? Importantísimo en el pasado, pero que gradualmente ha ido perdiendo su pertinencia y sobre todo, de ahora en adelante, mientras se revele con mucha mayor claridad que no han cumplido sus funciones y que se oponen, etcétera, vamos a tener una, un nuevo escenario en el tema educativo y ojalá que sea para mejorar, ¿verdad? Y que finalmente se pueda abordar la reforma educativa que necesitamos, que abarque no solamente contenidos educativos, no solamente mejores condiciones para la educación, sino que también tenga un serio acompañamiento del magisterio. Y eso no se consigue interrumpiendo las clases, no se consigue siendo apoyo de gobiernos y populares, sino se consigue con un fortalecimiento real de la educación y eso tenemos que trabajarlo como sociedad, exigir como sociedad que a los niños se les dé buena educación, que a los niños se les resuelvan los temas de condiciones para la educación y que también se exija de los maestros un mejor desempeño. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, regresando al punto que me planteabas, Domingo, creo yo que estamos el año entrante y ya aquí ya es poco lo que nos queda, ¿no? Ya entramos en la segunda parte del año, luego empieza el fiambre y las posadas y navidades y todo el cuento. Nos quedan 3, 4 meses de trabajo efectivo en el país, porque luego la gente se pone en modo fiesta y eso no hay quien lo pare, nada, ni los huracanes, ni nadie lo puede parar. Pero hay un punto que me parece crucial y es que nos guste o nos disguste, lo veamos o no lo veamos, lo entendamos o no. Con la El año señal, entrante desafortunadamente, tanta información. se fue. Bueno, ¿tenemos señal? ¿No tenemos? Sí, estamos en vivo. Ah, bueno. Entonces decía que nos guste o no nos guste, y lo entendamos o no, el año entrante, en marzo, abril, por ahí, habrá un nuevo fiscal o nueva fiscal, ¿cierto? Sí, o nos guste o no, lo entendamos o no, va a haber nuevo fiscal el año entrante y ese fiscal va a ser nombrado por el actual presidente. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente el enfoque, la práctica, la dinámica del Ministerio Público cambie, necesariamente tiene que cambiar. Y esto es con fechas fijas, hay plazos fatales, eso no se puede cambiar, punto. Puede ocurrir que antes se tome alguna medida ejecutiva para cambiar a la fiscal, puede ser que antes ocurra algún problema de salud de la fiscal, no sabemos, y esto obviamente va a tener incidencia en el conjunto de elecciones que se tienen que hacer el año entrante y que están vinculadas todas de alguna manera al sistema judicial. Y luego, la otra parte es la que tiene relación directa con esas angustias anticipadas que tiene mucha gente sobre los procesos electorales en nuestro país. Y creo yo que más o menos ya se anunció que el año entrante, en enero, se debe hacer una primera convocatoria a las elecciones o la convocatoria oficial y consecuentemente todos los partidos estarán tratando de impulsar sus particulares agendas.
Y aquí, Domingo, yo tengo un planteamiento que me parece que es importante abordarlo ahora. Y es que no existe en las actuales condiciones garantía de que un partido político, un solo partido político progresista, democrático, revolucionario o de izquierda, como le querramos llamar, pueda por sí solo, por sí mismo, ser y presentar una alternativa a la sociedad guatemalteca. Y es precisamente por la crisis del sistema político, por la crisis del sistema de partidos, por la crisis de una ley electoral que no llega a llenar las condiciones y requerimientos de la sociedad, que yo he planteado de diversa manera en el último tiempo la urgencia de constituir un frente único de las fuerzas progresistas para suceder al actual gobierno. ¿Sí? No podemos permitir que los derrotados en el 2023 hagan gobierno en el 27-28, sino que tenemos que juntar las fuerzas progresistas en un frente único para mantener esa idea de que el pacto de corruptos y los retardatarios no tengan hegemonía en el gobierno y para empujar las reformas que el país demanda. Entre estas, obviamente, el saneamiento vía la lucha contra la corrupción, recuperar la institucionalidad política del país, volver al respeto constitucional, volver al respeto de los acuerdos de paz, impulsándolos, y esto solo una corriente progresista lo puede hacer en un frente. No veo yo ninguna posibilidad de que las organizaciones políticas progresistas lo puedan hacer solos. Y tiene que haber ahí una coalición en un frente único para que esto se pueda empujar. Te digo, este es un planteamiento que me parece ya es tiempo que lo discutamos, ya es tiempo que trabajemos en esa dirección por todos lados para impedir sectarismos, caudillismos, hegemonismos y todo el montón de fenómenos políticos que conocemos que no contribuyen al progreso social de este país. Es decir, tenemos pendientes como sociedad guatemalteca la reforma política, que es ley electoral, ¿no? Rehacer los partidos políticos, mejorar el sistema de elección. No podemos votar por listas cerradas y sin conocer a los diputados. Tenemos que saber quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, cómo lo hacen. No podemos permitirnos que exista partidos que hacen asambleas falsas. Un tribunal electoral que las permite y que únicamente se acuerdan de que existen ese montón de problemas cuando quieren atacar a un sector en particular. Por esa razón es que hace falta o la refundación del sistema político y de los partidos, ¿verdad? Pero como va a haber elecciones y una regla de oro de un país democrático es la alternancia y el cambio de autoridades cada cierto tiempo, en este caso cada 4 años, habrá que hacerlo apelando, formando un frente único de las fuerzas progresistas, revolucionarias, etcétera, porque una sola no lo va a poder hacer, una sola es una locura que lo intente. Sí, sorpresas, milagros como el del 2023 no se van a producir de nuevo. Yo estoy seguro de eso. No va a haber una cosa así sorpresiva como un aguacero en febrero, ¿ya? Que le pasó al Grupo Semilla, que ganaron desde pronto, porque fueron digamos, el canal por donde se fue toda la indignación de la gente, todo el malestar social nacional, todo lo que quería cambios para evitar a los corruptos, se fue con ese partidito Semilla que ni lo conocían, pero era el que estaba en segunda vuelta y todo, ¿no?
En este caso, como este tipo de fenómenos no se van a producir, lo que yo estoy planteando es construir un frente único para de esa manera garantizar que vamos a hacer de nuevo una opción para la mayoría de la gente, una opción para los cambios que el país demanda, una opción para impedir los abusos. Y creo que eso es posible. O sea, por eso, digamos, viendo a mediano plazo, yo considero que lo que hay es, uno, que va a haber un cambio en el Ministerio Público, sí o sí, porque son fechas legales fatales, no se puede hacer otra cosa más que cambiar, y con el cambio va a haber una nueva dinámica en el Ministerio Público, dejará de ser un instrumento de persecución penal a los que buscan luchar contra la corrupción, por ejemplo, a la prensa que denuncia, por ejemplo, y entonces hará una cosa que persiga a los corruptos y no como hoy a los que denuncian la corrupción, que persiga a los narcotraficantes, no como hoy que se les tolera, que tienen bancada en el Congreso, pues. Es decir, eso debe de cambiar. Y para ello, la coalición esta que yo estoy planteando de un frente único a nivel de las fuerzas progresistas, creo que es factible, creo que es posible. Creo que es posible canalizar el descontento con esa idea de unidad, con esa idea de aproximaciones, con esa idea de juntos todos para mejorar un país. Una reforma educativa, una reforma constitucional, si hace falta, una reforma política, una reforma judicial. Todo esto sí corresponde a los intereses de las mayorías. Y para ello, pues en términos políticos tiene que ser vía un frente único, ¿verdad? Creo que eso tenemos que trabajar. Mis preocupaciones son menos la mecánica, la forma en que se hacen las elecciones de tal o cual magistrado, de tal o cual instancia, sino un planteamiento más global que obligue, no que obligue, sino que lleva, que convenza a la sociedad de que hacen falta esos cambios y que sin esos cambios no se puede vivir en paz, en democracia y con derechos. Creo que por ahí deberíamos de trabajar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Desafortunadamente no nos dio tiempo. Escribe a Alfredo de León Solano. Zurdo dice, con lo descrito, ¿cuál es tu análisis de los posibles escenarios políticos para las elecciones populares en el 2027? ¿Puede darse cambios para beneficio de los pueblos indígenas? ¿Tener alternativas para frente a la pobreza y la migración, el racismo, entre otros? Puntos torales que Miguel Ángeles, el zurdo, expone siempre certero su enfoque sobre la corrupción y a los corruptos pone el dedo en la llaga, siempre. En la llaga del sistema, dice. Saludos del NIMBE, Alfredo Solano, ¿verdad? Ya no tenemos un minuto, Miguel Ángel, para lo que puedas decir. Mira, yo para el escenario futuro lo veo a los distintos grupos de la derecha disputándose quién va a ser el más corrupto, eso ahí lo vamos a ver, diciendo mentiras todos, y veo como la gran opción, la gran oportunidad, la constitución de un frente único de fuerzas progresistas políticas y sociales, las que quieran. Esto como única manera de garantizar derechos para todos y todas en este país. Es decir, y ahí yo no hablo de derechos de pueblos indígenas, de derechos de las mujeres, de derechos de los niños, no, hablo de derechos para todos y todas como una expresión también de eso que tenemos que hacer de cara a un frente, porque si empezamos a sectorizar todo el tiempo, perdemos de vista la perspectiva más global, que son los derechos para todos los ciudadanos de este país. Y mi particular punto de vista es que debe de ser en un frente único, progresista, popular, democrático, como le denominemos, pero un frente único, en donde estén todos los que quieran los cambios en este país. Muchísimas gracias.
Gracias, Ahí Miguel estamos. Ángel. Gracias por tu participación. Te esperamos en la próxima. Me gustaría que siguiéramos profundizando sobre este tema, el Frente Común. A mí me gustaría, porque eso podría ser la alternativa o la única alternativa frente a la situación a la que estamos viviendo. De lo contrario, tenemos que tenerlo muy claro que el pacto de corruptos le están apostando recuperar nuevamente el Ejecutivo, como lo hicieron con Jimmy Morales, con Otto Pérez Molina, con Yamatei, ¿verdad? Que se dedicaron al pillaje de manera completa. Esto, el pueblo de Guatemala, tenemos que reaccionar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todas y a todos los que estuvieron con el programa El Pueblo Quiché Opina. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Buenos días.